Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con mucha energía y listos para sumergirnos en un tema que, créanme, va a generar muchísima conversación. Como habrán visto en el título, hoy vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante y a veces turbulento mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que nos robó el corazón en la exitosa serie Love is in the Air y que desde entonces ha sido el centro de atención de millones de fans y por supuesto de los medios de comunicación. Y hoy precisamente vamos a desentrañar un misterio que ha estado rondando por mucho tiempo. ¿Qué pasa realmente entre Kerem y Hande? ¿Recuerdan los interminables rumores, las fotos que alimentaban las especulaciones, los comentarios en redes sociales que dividían a los fans? Pues bien, parece que la historia ha dado un giro inesperado. El título del vídeo nos da una pista clave: Kerem ha decidido hablar, ha decidido compartir su verdad con Hande. ¿Qué significa esto? ¿Qué secretos han estado guardando? ¿Qué nos han estado ocultando durante todo este tiempo? Prepárense porque este vídeo promete revelaciones. Pero antes de que nos adentremos en el chisme jugoso, quiero recordarles algo fundamental: si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos sobre el apasionante mundo del espectáculo, las series turcas y todo lo que nos encanta. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación y ser los primeros en enterarse de todas las novedades y análisis. Es la mejor manera de estar al día. Ahora sí arrancamos con el tema principal. El rumor, la chispa inicial, de una supuesta relación sentimental entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, surgió, como todos sabemos, durante las apasionadas grabaciones de Love is in the Air. La química, la conexión especial que compartían en la pantalla, era innegable, palpable. Era algo que se podía sentir a través de la pantalla, que traspasaba el cristal de nuestros televisores y nos llegaba directo al corazón. Y los fans, como era de esperarse, se enamoraron perdidamente de la pareja, de Eda y Serkan, tanto en la ficción como en la vida real. Los dos se veían radiantes, cómplices, irradiando una alegría contagiosa. Se dedicaban miradas que, francamente, derretirían hasta el corazón más frío. Era evidente que algo especial estaba sucediendo entre ellos. Con el paso del tiempo, la especulación se convirtió en certeza para muchos. Comenzaron a aparecer fotos que alimentaban los sueños y las esperanzas de los fans. Imágenes de ellos juntos fuera del set, disfrutando de cenas románticas en exclusivos restaurantes, compartiendo momentos en eventos y fiestas, incluso disfrutando de unas merecidas vacaciones juntos, lejos del bullicio de Estambul. Los paparazzi, siempre al acecho, hacían su trabajo capturando cada instante, cada gesto, cada sonrisa. Las revistas del corazón se llenaban de noticias sobre la pareja del momento, sobre el romance del año. Se hablaba de declaraciones de amor, de gestos románticos, de costosos regalos, de escapadas a lugares paradisíacos. Todo apuntaba a que efectivamente estaban enamorados y que su amor era real, no solo una estrategia publicitaria. La confirmación definitiva en el corazón de muchos fans llegó cuando Hande y Kerem dejaron de ocultar su relación y comenzaron a compartir fotos y vídeos juntos en sus redes sociales. Publicaciones que mostraban su felicidad, su complicidad, su amor. Era el momento de la consagración de la pareja, y las redes sociales estallaron de emoción y alegría. Los fans se sentían partícipes de su felicidad, celebrando cada momento, cada gesto de cariño. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso mundo de la fama, las cosas nunca son tan simples como parecen, y la dicha no siempre dura para siempre. Con el tiempo comenzaron a surgir los primeros rumores de problemas, de roces. Se decía que las agendas de ambos, cada vez más demandantes, eran incompatibles, que las obligaciones profesionales les impedían pasar el tiempo juntos. Se hablaba de la presión mediática, de la constante atención de los medios, que supuestamente estaba afectando la relación, minando la intimidad de la pareja. Se comentaba que las discusiones eran cada vez más frecuentes, que la tensión entre ellos era palpable. Y como es costumbre, las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios y opiniones, de teorías y especulaciones, de análisis y juicios. Luego llegó lo que parecía ser el final de la historia de amor. La pareja dejó de aparecer junta en público, se distanciaron, y dejaron de compartir fotos en sus redes sociales. Los rumores de una posible ruptura se hicieron cada vez más fuertes, más insistentes, más definitivos. En ese momento la prensa y los fans se dividieron, no lograban ponerse de acuerdo sobre qué había pasado realmente.
Hubo quienes afirmaban que la separación era definitiva. Que no había vuelta atrás, que el amor se había terminado. Otros, en cambio, mantuvieron la esperanza, soñando con una reconciliación, creyendo en la posibilidad de que el amor aún perdurara. Los medios de comunicación, ansiosos por obtener la primicia, comenzaron a publicar notas y artículos con diferentes versiones. Se hablaban de infidelidades, de incompatibilidades, de desacuerdos irreconciliables. Los fans, por su parte, intentaban descifrar las señales, analizar cada publicación, cada gesto, cada palabra. Se formaron bandos defensores acérrimos de uno y otro que intercambiaban opiniones y argumentos en las redes sociales, creando un clima de tensión y expectación. Y es aquí donde entramos en el tema central de nuestro vídeo, la revelación de Kerem Bürsin. ¿Qué ha dicho Kerem? ¿Qué es lo que Hande necesitaba saber? ¿Qué ha pasado entre ellos en los últimos años? Pues bien, aunque no tenemos acceso a una conversación privada, podemos inferir, basándonos en el título, que Kerem ha decidido, por fin, romper el silencio, hablar abiertamente sobre lo que ocurrió, sobre su verdad. Probablemente le ha dado a Hande su versión de los hechos, le ha explicado sus sentimientos, le ha contado todo aquello que por un motivo u otro, no se había dicho públicamente hasta ahora. Esta conversación, este diálogo tan esperado, podría incluir las razones que llevaron a la ruptura, los desafíos que enfrentaron como pareja, las dificultades que tuvieron que superar. Podría ser una sincera explicación sobre cómo la fama, la atención mediática y la presión del público impactaron negativamente en su relación, desgastándola con el tiempo. También es muy posible que Kerem haya aprovechado la ocasión para pedirle perdón a Hande por algo que pudo haber hecho mal, por alguna decisión que la hirió o la decepcionó. O por el contrario, podría haberle expresado su cariño y respeto, a pesar de todo, demostrando que el amor, aunque transformado, aún perdura, o al menos, que el afecto y el cariño siguen presentes. O incluso podría haber sido una conversación más profunda, donde ambos se han sincerado sobre sus verdaderos sentimientos, sus miedos, sus arrepentimientos, y sus esperanzas para el futuro. En realidad, desconocemos los detalles exactos de la conversación, la intimidad de sus palabras, los matices de sus emociones. Lo que sí podemos afirmar con bastante certeza, es que la situación ha dado un giro inesperado. Ya sea a través de una conversación privada, una llamada, un encuentro personal, o tal vez a través de una declaración pública, Kerem ha roto el silencio, ha decidido hablar, y eso es significativo. Ha elegido romper con las especulaciones, con las interpretaciones malintencionadas, y contar su verdad, al menos a Hande, la persona que más importa en esta historia. ¿Por qué ahora? Esa es la pregunta del millón, la pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué ha cambiado para que Kerem se sienta con la necesidad de hablar, de compartir sus sentimientos, de expresar su verdad? ¿Qué detonante ha empujado a Kerem a romper el silencio después de tanto tiempo? Hay varias posibilidades, varias hipótesis que podemos plantear. Podría ser que ambos hayan madurado, que hayan evolucionado y que, con el paso del tiempo, hayan sentido que ya es hora de cerrar ese capítulo, de una vez por todas. Quizás ambos hayan necesitado tiempo para reflexionar, para analizar lo que pasó, para sanar heridas. Quizás Kerem, a través de esta conversación, quisiera dejar atrás los fantasmas del pasado, las culpas, los remordimientos, y, por qué no, abrirse a nuevas posibilidades, a un futuro más prometedor. Otra posibilidad menos romántica, es que Kerem haya sentido la necesidad de ser honesto con Hande, de darle las explicaciones que ella merece, de aclarar ciertas situaciones, de desmentir algunos rumores, de poner fin a las especulaciones. Tal vez Kerem quería cerrar un ciclo, cerrar una etapa de su vida, de una manera definitiva y honesta. Independientemente del motivo, lo importante es que Kerem ha dado un paso adelante. Y este paso, esta decisión, sin duda tendrá un impacto en la opinión pública. Seguramente las redes sociales se volverán a encender, los medios de comunicación volverán a hablar del tema, y los fans, una vez más, estarán divididos, debatiendo, analizando, teorizando. Estarán los que apoyan incondicionalmente a Kerem, los que defienden a Hande y los que, con el corazón dividido, intentarán entender lo que ha pasado y lo que puede pasar en el futuro. Pero más allá de la opinión pública, de las redes sociales, de los medios de comunicación, lo que realmente importa es la relación entre ellos, la conexión que existe entre Kerem y Hande independientemente de lo que haya pasado. Es saber que a pesar de las dificultades, de los altibajos, de las presiones, ambos han sabido mantener una relación cordial, de respeto, de admiración mutua. Y por supuesto la esperanza, la ilusión, de que algún día puedan volver a trabajar juntos.
De una forma u otra, demostrando que el cariño y la profesionalidad pueden coexistir, que las heridas pueden sanar y que las segundas oportunidades existen. Los fans, siempre expectantes, esperarán con ansias un nuevo proyecto, una nueva serie, una nueva película, donde Kerem y Hande puedan volver a compartir protagonismo, demostrando su talento y su química innegable. Y bueno, mis queridos amigos, hasta aquí llegamos con este vídeo. Hemos intentado desentrañar el misterio de Kerem Bürsin y Hande Erçel, basándonos en el título, en las pistas que nos dan, y en toda la información disponible. Hemos analizado los rumores, las especulaciones, y las posibles razones que llevaron a la ruptura. Hemos tratado de interpretar sus gestos, sus silencios, sus miradas. Y sobre todo hemos reflexionado sobre la importancia de la honestidad, del respeto, y de la comunicación en las relaciones personales, ya sean públicas o privadas. Espero que este vídeo les haya gustado. Sé que es un tema que genera mucha expectación, que despierta pasiones, y tratamos de darles la información más relevante, de la forma más entretenida posible, y siempre con el mayor respeto. Déjenme saber en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Creen que Kerem ha contado toda la verdad? ¿Qué esperan que pase entre ellos en el futuro? ¿Creen en una posible reconciliación? Me encantaría leer sus opiniones, sus teorías, y debatir un poco sobre este tema que tanto nos apasiona. No duden en dejar sus comentarios, en compartir sus opiniones y en darle un buen like a este vídeo, si les ha gustado. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Hande en sus redes sociales. Y por supuesto suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos hablando de series turcas, de celebridades, y de todo lo que nos encanta. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Muchísimas gracias por ver, por su apoyo, por su fidelidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante para todos. Hasta la próxima.